Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Larach y compañía, celebrando 75 años construyendo una historia de calidad. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Frente. Hoy el tema central que el programa va a abordar está relacionado con esta ley de justicia tributaria. Ayer comenzó un gabinete de gobierno ampliado que va a durar 3 días. Y en cualquiera de estos 3 días, el Consejo de Ministros y el gabinete ampliado van a discutir las observaciones que se le hicieron a esta iniciativa por diversos sectores, entre ellos la empresa privada, que es la que más cuestiona los alcances de este proyecto. Entonces, estamos a la expectativa si se tomarán en cuenta las observaciones que hicieron varios sectores, especialmente el sector privado, si se plasmarán en la iniciativa de ley que finalmente será el proyecto que tendrá el Congreso Nacional de la República. Y ahí será el debate final. Si se aprueba en función de la posibilidad que el Ejecutivo plasme las observaciones de los sectores que disienten de este tema, o simplemente la aprueba tal como la socializó el gobierno, con la derogación de 16 regímenes fiscales. Este es el tema. El tema central de hoy, aquí en Frente a Frente, y que nos posibilita en este momento de escuchar a Luz Mejía con la pregunta para ser debatida. Adelante, Lucecita, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados y por supuesto a nuestros televidentes. Hoy, martes 25 de abril, el tema del día en pantalla. Del lado de los empresarios, el criterio es que los únicos incentivos que hay en Honduras para invertir son esos regímenes fiscales, que si estos se derogan, aquí viene un desmadre económico. ¿Qué piensa usted? Recuerde nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y enviar su opinión también a través de redes sociales @FrenteAFrenteHN. El tema del día fue presentado por Larach y compañía, celebrando 75 años construyendo una historia de calidad. Y tal como se los planteé ayer, ¿verdad? Ayer fue específicamente para el sector privado, el Frente a Frente, porque debate así conjunto es lo que ha faltado en esto. Pero igual, los sectores del gobierno, y es posible que mañana tenga un debate entre Santiago Herrera, que es el gerente económico del COEP, y Marlon Ochoa, que es el ministro director del Servicio de Administración de Rentas. Ya Marlon aceptó el debate. Y en un 90% ayer se me aseguró que el COEP igual. Y vamos a hacer un debate de altura. Cada quien defendiendo sus puntos de vista, tratando de construir, sugerir, no descalificándose, ni generándole a Honduras más división. O sea que yo los invito para que mañana y a hoy también tendremos un interesante programa, porque hay diversos sectores que tienen su criterio partiendo de esa pregunta que formuló hace algunos minutos Luz Madrid. Y hoy tendremos aquí a un consultor externo del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, don Rodulio Perdomo. ¿Qué tal? Buenos días, licenciado. Un placer tenerlo. Gracias, igual. Es un placer tenerlo. Suyapa Martínez, que es del Centro de Derechos de la Mujer, está aquí a mi lado derecho. Suyapa, bienvenida. Es un placer, gracias, Suyapa, Renato, tenerla aquí. Centro de Estudios de la Mujer. Sí, Centro de Estudios. Aquí yo dije Centro de Derechos. Centro de Estudios de la Mujer. Suyapa Martínez.
Ya en unos minutos estará también del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, don Abelardo Medina. Es que está en Guatemala, Abelardo. Bueno, asumía que Abelardo estaría con nosotros aquí físicamente hoy, pero no. Ya con estas plataformas digitales se acabaron los problemas presenciales, ¿verdad? Buen audio como si estuviésemos vía satélite, buen video como si estuviésemos vía satélite. ¿Cómo son las cosas, verdad? Así que bienvenido a don Abelardo Medina, ya lo vamos a escuchar. Él está en la capital guatemalteca. Y Joel Almendares tuvo un problema a última hora, el secretario general de la CGT. No estará con nosotros. Pero aquí con don Rodulio, con Suyapa y con don Abelardo Medina vamos a abordar este tema que nos repite de inmediato la pregunta Luz Madrid. El tema del día en pantalla. Del lado de los empresarios, el criterio es que los únicos incentivos que hay en Honduras para invertir son estos regímenes fiscales, que si estos se derogan, aquí viene un desmadre económico. ¿Qué piensa usted? Solo quiero complementar, cuando digo son esos regímenes fiscales, son los 16 que se pretenden derogar. Ustedes han escuchado a los empresarios, han escuchado al embajador estadounidense que afirman, bueno, miren, Honduras es bien difícil que compita con el resto de Centroamérica si deroga, afirman, los únicos incentivos que tiene el sector privado, que son precisamente los 16 regímenes fiscales que se quieren derogar. ¿Y cuál es el argumento? El salario mínimo de Honduras es de los más altos, afirman, en el área centroamericana, incluyendo México. Y recuerdan lo que dijo Andrés Manuel López Obrador hace como 3 meses, que se asombró del salario mínimo de Honduras en comparación con el salario mínimo de México. Y decía, aquí tenemos que hacer ajustes al salario mínimo, decía AMLO. Hasta Honduras, dice, anda casi en el doble su salario mínimo que el que hay en México. Entonces afirman los empresarios nuestros y algún sector de los diplomáticos. El salario mínimo alto. La energía eléctrica altísima, sin Estado de Derecho, concluyen. Entonces, si desaparecen los únicos incentivos que tienen los empresarios para invertir, ¿qué va a hacer la gente? Dice, ¿qué va a hacer el sector privado? Irse, esos capitales, invertirlos en otros lados. Entonces, por eso es la pregunta. Y qué mejor que estén los invitados hoy aquí para debatir sobre ella y otras aristas del tema. Ese es el tema de hoy aquí en Frente a Frente. Viene un periodista el viernes y le pregunta a la presidenta Xiomara Castro en el aeropuerto: presidenta, ¿y qué van a hacer como gobierno para solucionar ese problema de las tomas de centros de salud como el Alonso Suazo? Y le dice la presidenta, si para eso están los protocolos, le dice. ¿Qué le quiso decir? Los protocolos establecen cuándo la autoridad debe intervenir para desalojar a la gente que está afectando los derechos de terceros. Ahí están los protocolos, síganlos. Yo por eso no entiendo que mucha gente no esté recibiendo asistencia médica. Si ya la presidenta le autorizó a la policía a hacer lo que corresponde en un Estado de Derecho, utilizando la fuerza proporcional, no desproporcionada, tiene que desalojar a la gente que está en el Alonso Suazo y en cuanto centro de salud haya impidiendo que los hondureños enfermos reciban asistencia médica. Pero ¿por qué no actúa la policía? ¿Será que la policía recibe órdenes de otras personas en el gobierno y no necesariamente atiende lo que les ordena la presidenta Castro? Porque digo, de otra manera yo no entiendo que sigan esas tomas,
que van a desembocar en un conflicto sangriento entre los propios libres. Yo tuve aquí al Grillo hace algunos días, a Gilberto Ríos y a otros líderes de los colectivos de Libre, y reflejaron su malestar con estos colectivos que se tienen tomados los centros de salud, porque están afectando al mismo gobierno, la imagen del mismo gobierno. Están divorciando a la gente que necesita salud de su gobierno, precisamente por no actuar en estos centros de salud tomados. Entonces, por favor, Monchito, ¿cómo entender lo que pasó hoy, que estuvo a punto de desembocar en una lucha violenta y física entre el mismo activismo del Partido Libertad y Refundación? ¿Qué sabes tú? ¿Qué está pasando? Ramón Matute, el coordinador del TN5 matutino, para luego entrarle de lleno al tema central que tenemos hoy en Frente a Frente. Adelante, Ramón. Buenos días, Renato, y a sus invitados también esta mañana. Usted observa dos videos que están en pantalla. El que está a su mano derecha es el momento que llegaron los encapuchados, los que llegaron con palos, con cadenas, con martillos y con cualquier otro enser, de tal manera que derribaron las cadenas y los candados que mantenía el colectivo de Libre. ¿Ingresaron entonces? Correcto, sí, ingresaron. Los encapuchados que usted mira ahí, ingresaron al Alonso Suazo. Y usted observa el enfrentamiento que se está dando verbal entre los encapuchados y el colectivo de Libre que mantuvo o que se mantiene ahí por casi 15, 16 días. Estamos hablando de 7 centros de salud tomados, aunque ayer hablábamos de que el del Manchén había sido suelto, Renato, y se está dando atención médica. Hay otros 6 centros de salud tomados por los colectivos de Libre. Sucedió en el momento que estaban, que no había presencia ni policial ni militar en la zona. Ahora, nosotros en la mañana, Renato, hacíamos la referencia. Este es un conflicto y que se refleja en estas imágenes de lo que está pasando en el Congreso Nacional de la República. Así de sencillo. ¿Sabe por qué? Porque entrevistamos al señor Marco Elío Girón y él nos aseguraba que los encapuchados eran personas enviadas por el actual secretario de Salud, José Manuel Mateo. Pero la habilidad periodística de Carlos Llanes entrevista a uno de los que llegaron ahí encapuchados y esta persona le dice a Carlos Llanes que ellos son enviados por el presidente del Congreso Nacional. ¿Y quiénes cree usted que están ahí al interior de los centros de salud? Personas ligadas al señor Jorge Calves. Literal, así se lo dijeron a Carlos Llanes. Es lamentable, Renato, porque esto ya se ha llevado del Congreso de un problema político, de diputados, de intereses, de gobernabilidad, hacia la toma de servicios públicos como de salud, que está afectando a la población hondureña. Se mantuvieron ahí los que tienen más de 15 días, los otros encapuchados se quedaron afuera, esperando que se salgan. Sin embargo, se mantienen firmes los que ya tienen más de 15 días de tomado este centro de salud, Renato, y dicen que no se van a salir. Monchito, usted sabe que yo le respeto su criterio, ¿verdad? Pero puede ser que disienta. Y disentir sin descalificarse, disentir entre compañeros solo es enriquecer el juicio. A mí me parece que este conflicto es el fiel reflejo de la falta de autoridad. Correcto. Así de simple. Es el fiel reflejo de la falta de autoridad. Y a quien están perjudicando es la autoridad de la presidenta Xiomara Castro. Y la imagen de la presidenta Xiomara Castro no puede ser que la presidenta de Honduras no tome una decisión en relación a este tema y ordene a la policía, según el protocolo que ya maneja la policía y que la policía ha instruido y que se los ha facilitado OACNUD, el organismo de derechos humanos de la ONU, y que siempre ellos han leído, llegar y proporcionalmente al problema desalojarlos para darle vía libre a la gente a que sea atendida ahí en el Alonso Suazo. Ese es un problema de falta de autoridad. Lo otro, porque escuchaba a Elio Girón diciendo que el problema es José Manuel Mateo.
que Matthew es el que manda ahí a activistas. Manuel, Matthew, yo no lo creo. Respeto el criterio del doctor Eliud Girón. Eso no es estrategia de Matthew. Matthew es un hombre que lo tienen ahí entre dos paredes. Jamás imaginó el ministro de Salud, que lo conozco desde los tiempos que fuimos compañeros, los 2 años de bachillerato en el Central, jamás imaginó que sus 14, 15 meses de gestión estarían prácticamente caracterizados por este problema laboral, de personal y de exigencia para plazas en el Ministerio de Salud. No, ese es un conflicto interno de Libre, de colectivos de Libre por plazas, y un sector de los colectivos de Libre ya no comparten lo que están haciendo otros colectivos de afectar la gobernanza del país en este momento, y sobre todo en un área sensible como es la salud. Esos son colectivos de Libre. Mira, yo respeto tu criterio, que el Congreso, que Jorge Calix, ese es problema interno de Libertad y Refundación que solo demuestra debilidad en la autoridad del país, que no puede resolver un problema que está afectando a los miles de hondureños que quieren asistencia médica. Ahora le consulta a usted, Renato. Entonces, ¿quién quiere crear esta debilidad al gobierno? Si no pueden ser las mismas fuerzas al interior del Partido Libertad y Refundación. ¿Quieres que te lo diga? Permítame, ¿y de dónde cree usted que surge esta debilidad, Renato? No me ordenes, por favor. Permítame. Eso de permítame. Mire, es una broma, muchachos. ¿Y sabe usted de dónde surge eso? Del Congreso Nacional. Mira. Así se lo dijeron a Carlos Llanes, fíjese, Renato. Ahí los colectivos de Libre. Y se acusaron entre cachurecos entre ellos. Ahora, yo coincido en algo. Sí. Quien conspira contra el gobierno es el mismo activismo de Libre, sí, y los intereses internos de Libre. Esos son los que conspiran contra la gobernanza de Xiomara Castro. Aquí no nos perdamos y las cosas digámoslas como son. Es cierto que la derecha no le tiene simpatías al gobierno de Libre. Así como se lo dijo Gabriel Boric a los empresarios chilenos la semana pasada en una reunión de gente civilizada que todos los años hacen esta reunión de todas las empresas con los expresidentes y el gobernante. Les dice, miren, yo estoy aquí y yo sé que yo no les he simpatizado a ustedes, les dijo Gabriel Boric a los empresarios, pero igual, ustedes a mí en su momento no me simpatizaban tanto, pero por Chile, mi deber es darle certidumbre a ustedes, le dice a los empresarios, como darle certidumbre a la gente. Mira, aquí hay gente de derecha que no simpatiza con la izquierda que gobierna, pero no están conspirando. Obviamente reaccionan, por ejemplo, con esta ley de justicia tributaria porque creen les va a afectar, pero una conspiración esquemática, premeditada, sabiendo que si se reproduce un golpe de Estado este país termina de hundirse. No es cierto. Quienes están conspirando contra Libre, contra la presidenta, es el mismo activismo del Libre. No nos perdamos. Así que ya sea que surja en el Congreso o donde quiera que surja, correcto, son ellos los que tienen estos niveles de ingobernanza en Honduras. ¿Ve? ¿Le parece si escuchamos a Carlos Llanes, Renato, si usted lo permite? Un minuto, porque ya siento los ojitos de don Ismael Ochoa y a que nos invitó Renato a venir a escucharlo aquí sobre esto, y no digamos de Suyapa también, como yo lo conozco desde hace décadas los dos, ¿verdad? O a debatir sobre la ley de justicia tributaria. No, a debatir sobre la ley de justicia tributaria. Por eso solo le estoy pidiendo 1 minuto a Llanes, porque ya sé que 1 minuto de Llanes son 10 minutos de buena improvisación y de buena información. Eso sí, de eso yo estoy convencido. Así que adelante, Ramón. Vamos, Carlos Llanes, nárrenos, por favor. Bueno, lo importante de preguntar en este momento es qué determinación van a tomar luego de lo acontecido, porque en 13 días, primera vez que les acontece esto. ¿Qué van a hacer ahora, amigos? Bueno, él es Esdras, uno de los coordinadores del grupo que mantiene la toma en el centro de salud. Por hace 2 semanas soy el portavoz de mis compañeros, donde hemos pedido siempre el diálogo para hallar una solución a la problemática. Hoy pues ingresaron 40 malvivientes porque venían encapuchados con machetes, cadenas, hasta con tijeras cortadoras de cadena. Pero son compañeros de ustedes, esos malvivientes, como los llama ustedes. Ojo, solo reconocí a uno de mis compañeros en la lucha.
Los demás, a saber quiénes eran. Pero dijeron que venían enviados por parte de Mel Zelaya. Muy bien. Él lo dijo, escuchó, ¿verdad? Claro, públicamente lo dijo en todas las cámaras. Todos ustedes escucharon que él dijo que los había mandado el comandante. Ahora, nosotros recibimos amenazas 3 días antes de Miguel Mejía, el suplente de Chirinos, que nos iba a mandar una turba de gente a sacarnos. Prácticamente nosotros deducimos que la represión viene del Congreso Nacional, porque fue el único que tuvimos una conversación donde el hombre nos insultó, y tenemos los audios y tenemos los mensajes que nos mandó. Ahora miren, nosotros somos gente de paz, lo que buscamos es beneficiar al pueblo hondureño que tenga su medicamento, pero tampoco le tememos a la guerra. Venían por ovejas y salieron trasquilados. Ok, vamos a ver, Esdras, ustedes se conocen muy bien y ustedes son directos y contundentes. ¿A qué grupo pertenecen ustedes y a qué grupo pertenecen los que llegaron esta mañana con intención de desalojar? Muy bien, permítame. Aquí no hay grupos. La misma calle nos conduce a la misma bandera. Somos Libertad y Refundación. Ahora, que hay un montón de mapaches, cachurecos infiltrados en nuestras filas, es otra cosa. Pero nosotros conocemos a nuestra militancia. Ahora, Esdras, ¿van a mantenerse ustedes así con estos objetos prácticamente armados porque se sienten vulnerables la lucha de ustedes luego de lo que pasó hoy? Ustedes han venido a cubrirnos siempre y nunca nos vieron con palos, nunca nos vieron con cadenas ni con machetes. Estas armas que mira usted aquí, se las quitamos a ellos, porque aquí sí se enfrentaron con gente de la resistencia, gente que peleó con militares y policías en la calle. Entonces, nosotros somos personas de paz, hemos llamado al diálogo, pero ellos buscaron la violencia. Ahora, las cadenas y los machetes que van a ver en los diferentes medios de comunicación no son de nosotros, se los quitamos a ellos, defendiendo nuestras vidas. Bueno, por suerte no pasó a más y no hay personas afectadas físicamente luego de este enfrentamiento que se generó en horas más tempranas. Renato, bueno, así continúa la situación, así está la cosa en este lugar. La policía preventiva ya abandonó el lugar, así que únicamente están los manifestantes. Es que la policía ahí estaba, Renato. ¿Y haciendo qué? No, nada, intervinieron. De espectador estaba la policía ahí. Mire, los policías que estaban ahí era como que estuviese usted o estuviera yo observando lo que estaba pasando. Ese es el papel de la policía, ese es el papel de espectadores. Miren, eso va a terminar en una orgía de sangre si no lo solventan a tiempo. Eso va a terminar en una orgía de sangre. Porque si aquí yo escuché al Grillo y a los otros dirigentes de los colectivos, de varios colectivos, que no están de acuerdo con esa toma del Alonso Suazo y otros centros de salud. Eso va a terminar en una orgía de sangre y la policía de espectador. Y la presidenta diciéndoles, apliquen el protocolo. ¿Cuál es el protocolo? El protocolo cuando se toma una institución tan sensitiva en el área de salud es el desalojo proporcional. No ir con ametralladoras a disparar, no ir con bombas lacrimógenas y el policía solo defenderse si está siendo agredido. Ese es la actuación proporcionada de la policía, no como espectadora. Si les está diciendo su jefa, hombre, utilicen el protocolo. ¿Qué dice el protocolo entonces? No entienden. Hay que hablar así en Honduras a la policía para que entienda. ¿O es que reciben instrucciones de alguien que no sea la presidenta? Y esa opinión vale más que la orden de la presidenta. Solo así yo puedo entender y digerir lo que estoy viendo que está pasando en Honduras. Que la policía no le hace caso a la gobernante y que sigue instrucciones de otro sitio. Recuerdan que se los dijo, lástima que la cita está en un BTR de 3 minutos y ya no tengo tiempo. Necesitamos una máquina, me dice el editor, para hacer la edición ahí, no tener que bajar él allá a la sala de redacción de TN5. Apliquen el protocolo, les dijo el viernes, apliquen el protocolo. ¿Qué significa aplicar el protocolo? Ministro Savillón, comisionado Gustavo Sánchez, ¿qué significa eso? Si está claro, hombre, yo que no soy policía, lo vengo leyendo eso desde hace tiempo. Apliquen el protocolo, sin desproporción en la fuerza, pero permitan que se atienda a la gente enferma. Esto está afectando la imagen del gobierno, definitivamente la está afectando seriamente. Y Presidenta Castro, usted es la autoridad máxima del país. Tiene que darse a respetar, hombre. Tiene que darse a respetar. Cuando usted diga una orden, si no se la aplican, despida a quien tenga que despedir. Solo así vamos a medio volver a una gobernanza que nos permita trabajar en otros temas que el país requiere en este momento para generarle riqueza y para generarle empleo.
que eso es lo que está pidiendo extremadamente, de manera consistente y recurrente la gente: empleo, buena salud, buena educación. Gracias, Monchito, te agradezco. Buen día, Renato. Mira que la gente puede disentir sin ofenderse. Claro, claro. ¿Tú crees que la división o que todo esto se origina por los intereses del Libre en el Congreso? Y yo digo es que sí lo dijeron inclusive los diputados, Renato. Pero bueno, yo comparto con ustedes de que hay que aplicar la ley y que hay que practicar los protocolos de seguridad en el país. Yo creo que ya debe hacerse. No pueden estar los centros de salud tomados, Renato. Muy bien. Gracias, Ramón Matute, el coordinador del noticiero TN5 matutino. Hoy sí, don Rodulio Perdomo, Suyapa Martínez y don Abelardo Medina. Quiero pedirles comprensión por estos minutos, Suyapa, porque este es un tema realmente que nos está afectando, igual a Rodulio, igual a don Abelardo, que me imagino dice es de Guatemala. Escuchando los problemas de mi país, para sentarme aquí a escuchar los problemas de Honduras también, dice, me va a estallar la cabeza, pero yo sé. Nada más que él tiene un hombre presidente. Como centroamericano no comprende. ¿Cómo se llama? Nada más que él tiene un hombre presidente. O sea, el hecho de que sea una mujer presidenta también, o sea, están mandando un mensaje toda esta gente diciendo que van a respetar a las mujeres que estén en el poder. ¿Qué les pasa? O sea, a mí me parece que ya como usted dijo, la presidenta dijo, utilice los protocolos, o sea, no estamos haciendo un llamado a la violencia, sino que definitivamente se le respete, pues se le respete como gobernante. ¿Qué entiendes tú cuando la presidenta le preguntan sobre estos y dice apliquen el protocolo? Los de la Secretaría de Seguridad y empiecen a dialogar para desalojar, pues, para que la gente se salga, pues convencer, la capacidad de convencimiento de estos de la Secretaría de Seguridad. Si ya han logrado eso en otras tomas, digamos, de carreteras y eso, y han logrado mediante el diálogo convencer a la gente, porque no logran convencer a esta otra gente, y lo otro es el uso de encapuchados. O sea, realmente nos da como, nos pone a pensar muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo el hecho de que no quieren, que se niegan a que una mujer sea presidenta de este país. Mira, pues no, ya llegó mediante votación y van a tener que respetarla. Mira, eso que has mencionado, Suyapa, es importantísimo. El reflejo del irrespeto, de repente, ¿por qué es mujer la presidenta de Honduras? Es estarle generando ingobernabilidad a su gestión, ¿ves? Y en un área que tú sabes es sensitiva como la salud, ¿ves? En un área que es sensitiva como la salud. Y la policía también, Suyapa, si la presidenta les dice, sigan el protocolo, ustedes ya saben qué hacer. O sea, no puedes estar 16 días dialogando en un hospital para que lo desalojen, porque el protocolo dice primero el diálogo, pero el diálogo es cuestión de horas. Y luego, si no quieren atender el diálogo, pues se procede a un desalojo proporcional, para que terceros, que nuestra gente que requiere de la asistencia médica, pueda entrar ahí al Alonso Suazo o a todos los centros de salud. Ismael, ¿no le parece? Rodulio, ay, por favor. Ismael Cepeda. Don Rodulio, es que yo quiero tanto a la gente que trabaja y trabajó en el FOSDE que para mí son uno solo, comenzando por su coordinador general, por Mauricio Díaz. Don Rodulio, perdón, ¿no le parece? Sí. El problema es que las crisis sociales son producidas socialmente y de repente esta crisis que hemos estado observando con estos videos que acaba de presentar, demuestran que necesitamos un acuerdo general, como una especie de pacto social. Pero si este gobierno empezó con altas expectativas y 18 meses después no se han cumplido esas expectativas, tiene que haber un sentarse a la mesa, un poco a rediseñar los pactos al interior de Libre o al interior del sistema partidario. Pero si no hay ese consenso, se van a seguir dando este tipo de cosas. Y miren, hoy fueron machetes y armas blancas. Tengan cuidado
tengan cuidado, no vayan a perder totalmente el control de este tema, tengan cuidado, porque hay colectivos de Libre que no están de acuerdo con lo que están haciendo otros colectivos, tomándose áreas sensibles del gobierno. Bueno, por lo menos quedan advertidos, hagan algo a nivel de gobierno y a nivel de policía también. Voy a ir a la pausa, pero ya después no nos detiene nadie con el tema para el que fueron invitados hoy nuestros panelistas. Sí. Solo le voy a dar la oportunidad al ministro Ricardo Salgado, porque se quiere referir a este tema brevemente, es el ministro de Estrategia y Planeación del Gobierno. Ricardo, adelante, te escuchamos con atención. Buenos días, muchas gracias, saludos a los panelistas, muchas gracias por dejarnos participar. Yo solo quiero expresar nuestra preocupación realmente por el fenómeno de los centros de salud. Indudablemente es una violación a los derechos de todos los ciudadanos el bloquearles el acceso, especialmente en un país donde los accesos a la salud pública son tan malos. Realmente pensamos que es fundamental que los grupos que están involucrados en esto entiendan que parte de un proceso de cambio requiere de disciplina y requiere además de diálogo, y no se hace perjudicando a otras personas. Los colectivos de Libre tienen muchísimas razones para exigir, y por supuesto las entendemos, pero no creemos bajo ninguna circunstancia que se justifiquen actos violentos en centros de salud, y esperaríamos que bajo las órdenes que ya expresamente ha dado la Presidenta de la República actúen en consecuencia tanto la Secretaría de Seguridad como la Secretaría de Salud. Es importante entender que no podemos agregar dosis de incertidumbre a una población que ya vive en bastantes dificultades, y no es el espíritu de nuestro gobierno ni del Partido Libre ser agente de privación de derechos para los seres humanos. Bueno, no, muy bien, me parece una posición sensata y ecuánime la del ministro de Estrategia y Planificación, Ricardo Salgado, llamando a los colectivos a que posibiliten la gobernanza del partido que está en el poder y de la presidenta Xiomara Castro. Bueno, aquí terminamos con el tema. Vamos a la pausa e inmediatamente don Abelardo Medina, Suyapa Martínez y don Rodulio Perdomo con este tema cuyo titular lo repite Luz Madrid. El tema del día. Del lado de los empresarios, el criterio es que los únicos incentivos que hay en Honduras para invertir son esos regímenes fiscales, que si estos se derogan, aquí viene un desmadre económico. ¿Qué piensa usted? Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Recuerde enviar su opinión en base al tema del día. Del lado de los empresarios, el criterio es que los únicos incentivos que hay en Honduras para invertir son los 16 regímenes fiscales que se quieren derogar, que si esto ocurre, aquí viene un desmadre económico. ¿Qué piensa usted? Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Una vez más, don Rodulio Perdomo. Rodulio ya no trabaja directamente con el Foro Social de la Deuda Externa. Ahora es consultor externo de este organismo, pero siempre estuvo aquí en la plataforma de Frente a Frente con las posiciones, con las investigaciones que elaboraba y que sigue elaborando el
el FOSDE sobre temas, sobre todo de deuda externa y financieros. Hoy, aunque ya no viene como FOSDE, sino como consultor, su opinión siempre es válida para nosotros. A Rodulio lo respetamos. ¿Y qué piensa Rodulio de esto que argumenta el sector privado hondureño y que se canaliza ahí en esa corta pregunta que formulamos? Bueno, yo creo que yo me voy a referir a ese criterio, es un criterio que merece consideración. Pero fíjense, Renato, Suyapa y Abelardo, que cualquier discusión necesita contexto. Sí. Yo quisiera hablar de 3 contextos. Número 1, Jesucristo pagó impuestos. Aparece en los evangelios que pagó impuestos. Y en otro momento dice, dale al César lo que es del César. En otras palabras, el Hijo de Dios reconoce que el Estado necesita impuestos para producir el bienestar de la población. Número 2, este cambio que está generando este aparente conflicto tiene un contexto internacional. ¿Por qué? Porque la OCDE, de la cual Honduras es signatario de algunos convenios, sobre todo el marco inclusivo de los BEPS, que es el BEPS es como cuando hay una erosión de la base fiscal y cuando la ganancia en los países empieza a migrar a otros países, genera llamadas de atención, advertencias. En diciembre del 2021, la OCDE le manda a decir a Honduras que tiene serios problemas de convertirse plenamente en un paraíso fiscal. Convertirse en un paraíso fiscal quiere decir que se atrae la inversión extranjera directa o indirecta al país para evadir el fisco. Y eso obviamente sucede cuando un país toma la decisión de dejar la renta universal por la renta territorial. Y obviamente por las sedes, que serían regímenes especiales de burla del pago de impuestos. Entonces, esos 2 elementos son importantes. Y un último elemento, antes de referirme a ese desmadre, decía Suyapa, que ¿por qué no despadre? Ella se va a referir al punto. Está bien, Suyapa. Pero el tercer elemento es el siguiente. Yo le he seguido la pista a las exoneraciones fiscales desde el siglo XIX. Y todo el siglo XIX, de 1821 a 1950, ya el siglo XX, en Honduras han prevalecido los personajes que le piden al gobernante una concesión para explotar las maderas, una concesión para explotar los minerales, etcétera. En Honduras, toda la tributación ha sido tributación indirecta. Tenemos ley de impuestos sobre la renta hasta en el 47. O sea que los países de Centroamérica comenzaron en los años 30 a cobrar impuesto a las rentas, que es un impuesto progresivo, y nosotros comenzamos hasta finales de los 40, y da la curiosidad, la paradoja, de que en ese momento el gobierno era tan débil que le fue a preguntar a una transnacional si están de acuerdo ustedes con pagar impuestos sobre la renta. Sí, estamos de acuerdo en pagar impuestos sobre la renta. Y ese año esa empresa pagó $4 millones de impuestos sobre la renta. Y hoy día está pagando $100,000, de $4 millones a $100,000. O sea que a lo largo de los años las empresas han aprendido a generar escudos fiscales para no pagar impuestos. Y obviamente un país que recauda poco no puede financiar el bienestar social. En otras palabras, esa crisis de los centros de salud es parte de esa dificultad de tener un salario no contributivo que es generado por el Estado, financiado con impuestos, para que todo el mundo esté satisfecho de la salud que el Estado le ofrece, esté satisfecho de la educación que el Estado le ofrece, esté satisfecho de la justicia, de las calles, de los parques, etcétera. Entonces, en ese contexto,
tenemos la aparición de los regímenes fiscales, y yo le voy a decir una cosa, Renato, solo sumando Soli, Solitur y RIT suman 160 años de exoneraciones fiscales, y solo el Soli tiene 74 años, y el RIT 53, y el otro, el Solitur, 34. Entonces quiere decir que el principio general de la exoneración fiscal es para la industria naciente. La industria naciente nace endeble en un país que no tiene desarrollo tecnológico, pero llega ya a la tercera edad la empresa, y entonces va a seguir teniendo exoneraciones fiscales. Entonces el debate para mí debiera ser, yo sustituiría esa pregunta, ¿exoneraciones fiscales eternas o temporales? Porque si es la eternidad, quiere decir que el país va a tener malestar social por siempre y la gente se va a seguir yendo porque no hay la expectativa de un Estado que recaude lo suficiente de los que producen riqueza para generar el bienestar social. Ese es un punto como de partida, en mi caso. Yo sé que Abelardo y Suyapa van a decir otras cosas, pero me parece que nos preguntemos, ¿es justo tener exoneraciones fiscales eternas, por siempre? ¿O ya es tiempo de graduarlas? ¿Ya es tiempo de ponerles un calendario de desgravación? De ir dando exoneraciones, pero que en el tiempo se van disminuyendo, como lo tiene El Salvador, como lo tiene Nicaragua. Guatemala no tiene ese sistema, pero yo creo que la idea es partir de ese contexto de grupos económicos que han tenido siempre la capacidad de obligar a los estados a que le concedan grandes privilegios fiscales. Esta línea de pensamiento de Rodulio Perdomo me hace preguntarle a Abelardo Medina del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Abelardo, ¿y no se pierde competitividad si el resto de países mantienen esos estímulos para atraer capitales? Que ese es el otro argumento de la empresa privada. Si estos son los únicos incentivos que hay en Honduras, dicen, esos regímenes fiscales, y desaparecen estos regímenes y otros países los mantienen aquí cercanos a nosotros, aquellos son los que van a traer ese capital y nosotros nos vamos a quedar sin él. Por consiguiente, afirman, esto va a repercutir en el empleo. Ese fue uno de los argumentos capitales de ayer de los empresarios que estuvieron aquí en el programa. Adelante, Abelardo. Bueno, primero que todo, un gran abrazo a los amigos hondureños, especialmente a Rodolfo Suyapa ahí en el estudio. Yo los saludo aquí desde Guatemala. Antes de responder directamente la pregunta que nos plantea Renato en la conducción, yo lo que quisiera es reconocer algunos elementos. Efectivamente, en muchos países del mundo se utilizan los mecanismos de incentivos tributarios a la inversión para promover algunos aspectos particulares en los diferentes estados. Gran parte de los propósitos de los incentivos tributarios a la inversión es la generación de empleo, la atracción de capitales de inversión, la generación de inversión y sobre todo creación de condiciones de innovación para que el país poco a poco se vaya convirtiendo en un polo de desarrollo general y se vuelva competitivo a través de la mejor complejidad en la producción. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es cuáles son esos incentivos que pueden hacer que se atraigan esas condiciones de producción hacia el país. El segundo gran elemento es que la mayor parte de las condiciones de producción que deben hacer que un inversionista se ubique en un país se consideran condiciones sistémicas de producción. Esas condiciones sistémicas de producción están claramente establecidas y definidas en muchos de los índices internacionales que existen actualmente. Obviamente, dentro de esas condiciones sistémicas de producción, estamos hablando de la calidad de las instituciones públicas, de la incorporación de elementos de infraestructura, de las habilidades de los trabajadores, de la calidad del mercado laboral, del funcionamiento del sistema financiero, obviamente del tamaño del mercado, del dinamismo empresarial y de la capacidad de innovación que puede tener el empresariado, dentro de otras cosas. Eso quiere decir
que si en un país funcionan apropiadamente las capacidades sistémicas de producción, entonces lo que terminan haciendo los incentivos tributarios a la inversión es creando una plataforma de competitividad aparente para atraer una cantidad adicional de recursos y colocar al país en una posición competitiva internacional. O sea, eso que estoy tratando de decir es muy importante, porque eso quiere decir que normalmente los incentivos tributarios a la inversión lo que hacen es crear una forma de competitividad aparente para atraer más inversión, pero solo lo van a lograr si efectivamente las condiciones sistémicas de producción del país son apropiadas. Ahora, lo que hay que preguntarse, y ese es el primer punto de referencia, es si en los países centroamericanos, Honduras en el caso particular, ha logrado a través de estos incentivos tributarios a la inversión durante las últimas 2 o 3 décadas que han estado vigentes estos incentivos, los modernos, digamos de esta manera, han logrado crear estas condiciones. Y la evidencia lo que demuestra es que durante los últimos 30 años se tiene información relativamente válida en términos estadísticos, y no solo es el caso de Honduras, en los países del CA4, en los países de la parte norte de Centroamérica, los incentivos tributarios a la inversión no solo no han logrado la creación de condiciones sistémicas de empleo, no solo no han logrado reducir la informalidad, no han logrado tampoco disminuir la migración, sino tampoco han sido un foco de atracción de capital, al extremo que actualmente en el área centroamericana, entre Panamá y Costa Rica, se conjunta el 62% de la atracción de la inversión, a pesar de que en El Salvador, Honduras y Nicaragua se ubican los incentivos tributarios más atractivos en papel del resto de la región centroamericana. Eso quiere decir que cuando uno analiza la situación, no estamos hablando de un problema de incentivos tributarios, estamos hablando de un problema de competitividad sistémica. Eso quiere decir que aunque sigamos nosotros echándole más dinero a los incentivos tributarios, lo que va a seguir sucediendo es que en el país no se van a generar condiciones de competitividad. Entonces, la pregunta que han estado formulando desde hace aproximadamente 1 hora que estoy conectado, yo creo que es al revés. O sea, creo que lo que tendríamos que preguntarnos es si al mantener estos esquemas de producción, realmente el país se va a volver competitivo. Estos esquemas de incentivos tributarios vigentes hasta la fecha, similar a lo que pasa en Guatemala, a lo que pasa en Nicaragua y a lo que pasa en El Salvador, no han contribuido a que los países se vuelvan sistémicamente competitivos. Por eso lo que tenemos que buscar es cuáles son esos mecanismos, que lo que se tiene que buscar es que el país se vuelva sistémicamente competitivo y a partir de ello, sí, crear incentivos tributarios a la inversión que atraiga capital. Una conclusión de un estudio que nosotros hicimos recientemente en el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales es que cuando los incentivos tributarios a la inversión no contribuyen, como lamentablemente está pasando en el CA4, a la formación de inversión, a atracción de capital, únicamente, tristemente, se convierten en mecanismos de traslado de recursos hacia ciertos capitales privados y lamentablemente no contribuyen a mejorar el bienestar. Yo creo entonces, como lo decía muy bien mi colega Rodulio, de que en primer lugar, aparte del contexto que es muy importante, hay que poner los bueyes adelante de la carreta, qué es lo que ocasiona la competitividad y después fijarnos hacia qué es lo que no está produciendo las condiciones de competitividad en el país. Interesante opinión, interesante al igual que la de Rodulio, interesante opinión. Voy a resumir esta de Abelardo Medina. Abelardo está totalmente convencido que estos incentivos fiscales en Honduras y algunos otros países de la región no han creado condiciones sistémicas de producción adecuados. Han beneficiado a unos pocos, pero los problemas estructurales de la producción en Honduras continúan y van a continuar bajo este modelo de incentivos fiscales. Así lo he entendido. Si no lo he comprendido bien,
Abelardo tiene todo el derecho a decir, pero ¿a qué periodista me han puesto a moderar ese programa que no comprende cosas elementales? ¿Estoy en lo correcto en la interpretación, Abelardo? En esencia sí, efectivamente es de esa manera, que mientras no tengamos condiciones sistémicas de producción, la creación de incentivos tributarios a la inversión poco va a hacer para que seamos más competitivos internacionalmente. Y podríamos platicar, aunque obviamente eso sería salirnos un poquito del tema, sobre cómo nos perciben. Hay que recordar, y esto es muy importante, que aquí hemos estado platicando de dos cosas diferentes, porque la propuesta que yo tuve la oportunidad de conocer de la Ley de Justicia Tributaria tiene diferentes elementos. Unas cosas tienen que ver con incentivos tributarios y otros tienen que ver con transparencia internacional fiscal, y se han tratado de mezclar las dos cosas, si no, no es lo mismo. Pero en el caso de competitividad, lo que hay que recordarnos es que antes, hace muchos años, cuando se quería invertir en un país, lo que se mandaba era una delegación para que fuera a ver cómo estaban las cosas allá. Ahora hay que preguntarnos cómo nos miran afuera. Y para eso hay una buena cantidad de índices actualmente. Y en los índices internacionales, lo que uno puede ver fácilmente en la región centroamericana, solo me estoy refiriendo a Centroamérica, de que mientras Costa Rica y Panamá avanzan en los índices internacionales, los otros 4 países, Honduras particularmente, va en un fuerte retroceso. Y entonces estamos hablando de un esquema en donde existen los incentivos. Entonces, si hay fuertes retrocesos hoy con lo que está sucediendo, entonces, ¿cómo me atrevo a decir que han funcionado? Ese es el punto muy importante. Y con eso quiero advertir muy claramente a los estudios que hemos realizado nosotros en ICEFI. Nosotros no estamos diciendo que cada esquema de incentivo tributario es inútil. Estamos diciendo que el sistema actual de incentivos tributarios en Honduras no está dando lo que se requiere. Entonces lo que hay que hacer es una evaluación individual de cada uno de los sistemas de incentivos tributarios y hacer como hacen otros países en el mundo. Por ejemplo, Brasil, todos los años, el Congreso de la República analiza qué incentivos tributarios están funcionando y cuáles no. Y los que no están funcionando los deroga y ya. Mientras que obviamente aquellos que estén funcionando hasta los terminan fortaleciendo y los potencian para que haya una mayor atracción de inversión. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente replantear las cosas y no plantearnos, lo decía muy bien Renato, estuve atendiendo, sí es cierto, estoy viendo casos hondureños, pero siempre son interesantes, que lo que tenemos que darnos cuenta es que no todo es blanco y negro totalmente, sino que en el camino hay muchos grises. Entonces no solo hay dos posiciones, hay que analizar un poco más cada una de ellas. Y yo le pregunto a Suyapa Martínez, igual la pregunta va para Rodulio y para Abelardo. ¿Y no crees que esto último que mencionó Abelardo, que sucede en Brasil, deberíamos practicarlo nosotros? Conjuntamente, sector privado y sector público, ¿qué incentivos nos están dando resultados? ¿Qué incentivos están generándole riqueza al país, fortaleciendo a las empresas y estas con sus tributos fortaleciéndonos a nosotros como Estado y al gobierno que dirige el Estado? Y no irnos de un solo con la derogación de los 16 regímenes, sino empezar a trabajar, ¿quiénes se han aprovechado de los regímenes para beneficiarse sin darle beneficios al Estado de Honduras? ¿Qué regímenes han funcionado correctamente y cuáles no? ¿Qué ajustes podemos hacer entonces? Y nos quitamos ese criterio de los empresarios que dicen, ¿cómo es posible que eliminen los 16 regímenes de un solo y solo dejen 2, afirman, y uno de ellos por 5 años cuando las empresas comienzan a madurar a los 15, 20 años? Por favor, me parece que a futuro sí se deberían de evaluar, pero es que yo pienso que ya dijeron 60 años, tanto tiempo y no ha cambiado la situación de la población, los problemas estructurales no han cambiado en este país y más bien tiene que ver con eso, porque décadas de privilegios a nivel fiscal, pues lo que generan son desigualdades. ¿Por qué? Porque si usted se fija, si hacemos una mirada de América Latina, solo con esto del COVID, ha crecido la riqueza de esos pocos millonarios
en 21%, o sea que 68 millones de dólares por día en ese crecimiento que hicieron, pero para ellos, porque ayer yo escuchaba decir, bueno, pero es que con esto ayudamos a generar empleo, se benefician tantas MIPYMES, la vendedora de baleadas, la vendedora, escuchaba, ¿verdad? Pero óiganme, si realmente los que se benefician en esto, y si lo miramos en concreto, como no miramos cambios, son los favorecidos, son los altos ejecutivos de las empresas y sobre todo los socios de esas empresas con los dividendos. Entonces eso no lo podemos negar. Y que es cierto, ha habido si van a pensar vivir toda la vida de exoneraciones fiscales, entonces ¿de qué empresarios estamos hablando? O sea, estamos hablando de empresarios que no les preocupa, y no son todas las empresas, ¿verdad? Recuerden, los que tienen los que se acogen a esas exoneraciones. Entonces estamos viendo de empresarios que se preocupan solo por su riqueza, pero no se preocupan por esa responsabilidad social y empresarial, o sea, que deberían tener. No, pero y también únicamente han generado 6 empleos de cada 100 empleos generados en Honduras, solo 6 los han generado esas empresas. Mira, ese es un puntito que vale la pena que aborden ustedes tres, porque yo escuchaba a los empresarios que bajo estos regímenes, los pocos empleos formales que el país tiene, en parte, se derivan de estos incentivos y empresas que vienen a instalar sus capitales al país. Esto más, yo quedé preocupado cuando ayer Santiago Herrera dice, y mucho cuidado diputados de Valle y Choluteca, mucho cuidado diputados de Islas de la Bahía y mucho cuidado diputados de Cortés. Si ustedes eliminan esos 16 regímenes fiscales, así como lo tienen contemplado en esa ley, van a generar un desastre económico en Valle y Choluteca, con la ocra, con los melones y todos esos productos de exportación. Va a generar un problema tremendo con esas empresas cobijadas en el sol y en Islas de la Bahía, y van a generar serios problemas y con repercusiones negativas en el empleo en Choloma y muchas empresas acogidas a estos regímenes en el departamento de Cortés. La verdad que me dejaron preocupado de que esto va a incidir en el empleo. Pero ¿sí o no? Escucho, Renato, a las de Codemo, que trabajan con las mujeres de la maquila, cada vez denunciando violaciones a los derechos laborales de las obreras. Entonces, ¿qué tipo de empleo? ¿Empleo de calidad? ¿O empleo que más bien te va a traer mayores enfermedades? Entonces, estar en una sola posición con movimientos, sistemas y sin reconocer que esas enfermedades son laborales. Entonces, eso también hay que revisarlo, pues. Y yo recuerdo que aquí hicieron una comisión en tiempos del gobierno de Pepe para revisar las exoneraciones fiscales. ¿Qué resultó de esa comisión? O sea, no resultó ninguna ley, ¿verdad? Y no se hizo ninguna revisión, entiendo yo, a profundidad. Entonces yo creo que ya es tiempo definitivamente que a nosotras siempre nos dicen, porque nosotras sabemos la situación que hay de alto número de violencia contra las mujeres en este país, ¿verdad? Y siempre que andamos nosotras buscando recursos con esto del presupuesto sensible al género, y decimos, bueno, si solo hay 21% de requerimientos fiscales en más de 1.700 femicidios en 5 años, necesitamos más unidades de investigación de femicidios en este país, pero es que no hay recursos, nos dicen, no hay recursos, y cuando miro que en el 2022 se exoneraron más de 59.000 millones de lempiras, digo, pero si ni eso pedimos nosotras, o sea, si realmente no llega pero ni a los 1.000 millones de lempiras, las necesidades completas en acceso a la justicia que estamos pidiendo las mujeres. Entonces, qué barbaridad, o sea, definitivamente estoy de acuerdo que se debe fomentar el diálogo, que se debe discutir, pero que hay que tomar medidas urgentes, ya de emergencia. Este país está colapsando con niveles de pobreza terribles, 2.8 millones de nuevos pobres en este país. Mira, a eso voy. Yo creo que aquí necesito respuestas puntuales a la pregunta que todavía no siento que se ha respondido. Primero, ¿va a repercutir esta derogación de los 16 regímenes fiscales
en el nivel de empleo. Las empresas cobijadas bajo estos regímenes o protegidas por estos regímenes, al desaparecer los mismos, se irán del país como nos lo han advertido. ¿Qué sucede si otros países mantienen estos incentivos y nosotros los derogamos? Insisto, el capital se va para esos países que mantienen los regímenes y nosotros nos quedamos sin él y sin la generación de empleo. Y lo otro, escucha bien, Abelardo, lo mismo que Rodulio y Suyapa, que si le ponemos impuestos en el agro a la maquinaria que importamos para producir, ahora que se van a derogar esos regímenes, tendremos carestía, tendremos aumento de la inflación más de la que tenemos ahora, que es de 1 dígito, pero la tuvimos en 2 dígitos, y la inflación en los alimentos en este momento está en 16, 17%. Nos están advirtiendo los empresarios que esto va a ocurrir, que al poner impuestos en estas áreas, en la energía, si le ponen impuesto a la importación de carburantes, con los que buena parte de la electricidad se genera a través de ellos, va a aumentar las tarifas eléctricas. Ese es el panorama que nos están planteando, Rodulio. ¿Es o no es cierto eso? Bueno, yo creo que hay que primero decir que la derogatoria de los regímenes no es absoluta ni total, porque van a quedar 2 regímenes. Estamos hablando que el SOLI en el 2050 va a desaparecer, pero los beneficiarios de SOLI pueden pasarse al RINDE, pueden pasarse a zonas francas. No se está pensando que ya mañana hay una derogatoria y que empiezan a pagar impuestos, ni siquiera en el 2024, ni siquiera en el 2025, porque tienen derechos adquiridos. El Estado le concede esos derechos adquiridos. En otras palabras, que el cese va a ocurrir dentro de muchísimos años, ya después de la Tercera Guerra Mundial. O sea, no estamos hablando de algo inmediato. Pero aquí hay algo que vale la pena mencionar, Renato, que me parece importante. El problema de los incentivos es que no solamente son esos incentivos, porque hay otros incentivos. Nosotros estamos devaluando el empira 5% al año. ¿Qué quiere decir eso? Que a los que tienen divisas, usted le está rebajando el costo de la planilla 5% cada año, 10% a los 2 años, 15% a los 3 años, 20% a los 4 años. No ocurre eso en Guatemala. En Guatemala tienen 7.15 quetzales por dólar, está fluctuando. Aquí estamos devaluando, aunque tengamos suficientes divisas. Y volviendo con los incentivos, la maquila tiene un salario mínimo diferente al resto de la población. Estamos hablando de 8,000 empiras. No es el de los 10,570 que se tiene en el resto. Entonces, creo que es justo que los grandes generadores de riqueza se hagan la pregunta: ¿debemos contribuir nosotros al bienestar de la población? ¿Es lícito hacerlo? Yo creo que sí es lícito hacerlo. Entonces, no se está pensando en una derogatoria total, y de ahora en adelante vamos a competir contra los 10 años de exoneración fiscal que instaló El Salvador, 10 para San Salvador y 15 años para las regiones que no son San Salvador. Comparemos. Yo creo que lo justo sería, no sé si Abelardo está de acuerdo, que volvamos a aquellos esquemas de régimen de incentivos fiscales equiparados. ¿Qué quiere decir equiparados? Que si una industria en Guatemala que procesa la maquila establece un incentivo, los hondureños también lo pueden solicitar y tener ese mismo incentivo para evitar esa competencia ruinosa. Y por último, Renato, me parece importante contextuar qué es lo que dice Abelardo con la competitividad sistémica. La competitividad sistémica quiere decir que los beneficiarios de las exoneraciones fiscales no son un enclave. En otras palabras, que ellos tienen una capacidad de irradiar al resto de la economía para que al final, cada día que pasa, estamos utilizando
insumos, materia prima del resto de la población. Entonces la población dice, las maquilas necesitan, los hoteles necesitan insumos, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha desnaturalizado el sentido del incentivo fiscal. ¿Por qué? Porque la gran mayoría prefieren el insumo importado que utilizar lo local. En otras palabras, prefieren el maíz importado que utilizar el maíz. Entonces tenemos a los campesinos con los brazos cruzados porque los empresarios prefieren el maíz americano que no paga impuestos. Y así en general no se crean cadenas de agregación de valor donde el resto de las empresas que no son beneficiarias adquieren músculo para competir en los mercados internacionales, en los regionales y en el nacional. Pero yo lo que les he interpretado a los empresarios hondureños es que alrededor de estas grandes empresas que se verán sin estos incentivos fiscales porque se derogarían, hay un dinamismo económico, y fue ahí donde habló de la baleada, que hasta la señora que hace baleadas se beneficia. Ayer aquí lo dijeron, que alrededor de estas grandes empresas dinamizan la economía, los proveedores, el comercio informal, y que por lo tanto, y esta fue la advertencia, si desaparecen esos regímenes, porque ellos lo dan como un hecho, estas empresas se van, y entonces toda esa gente que se beneficia alrededor de estas empresas, hasta con las baleadas, va a tener problemas. Fuera de que los empleos se van a reducir. Por favor, adelante, Abelardo. Sí, quisiera contribuir a algo. Lo que pasa es que esa es una de las desventajas de no estar en vivo, porque no lo miran a uno tan fácil. Pero hay que hacerlo. Voy a responder directamente a la pregunta, como nos lo estaba pidiendo nuestro amigo Renato. Básicamente la propuesta que yo conocí de la Ley de Justicia Tributaria establece una situación en donde se plantea efectivamente que se estaría eliminando la vigencia del régimen a partir de la fecha. Sin embargo, connota un aspecto muy interesante. En Costa Rica, y vamos a hacer legislación comparada centroamericana, la Corte de Constitucionalidad allá estableció que en materia tributaria no hay derechos adquiridos. Eso quiere decir que cuando se deroga un régimen, automáticamente los empresarios que habían estado disfrutando de ese régimen ya no van a tener ningún tratamiento especial en el futuro. En caso contrario, en Guatemala, la Corte de Constitucionalidad sí ha reconocido la vigencia de derechos adquiridos. Eso quiere decir que cuando se deroga un régimen, los empresarios siguen teniendo vigente el tratamiento especial que les fue ofrecido hasta que el convenio que fue suscrito directamente entre el empresario y el Estado deja de tener vigencia. En el caso hondureño es muy interesante porque ellos de una vez en la ley están asumiendo que hay derechos adquiridos. Eso quiere decir que la misma ley está diciendo que aunque el régimen deje de existir, los empresarios que tienen ese tratamiento especial y que debió ser debidamente suscrito en un convenio cuando se les dio autorización para tener la vigencia de ese régimen, no lo perderían. Entonces la respuesta es simple: ¿va a haber desempleo al eliminar los regímenes? No. ¿Por qué? Porque no se pierden esos regímenes, como está redactada la ley. Ahora, ¿y cómo se los digo con toda esa propiedad? Porque ahí se recuerdan que yo fui superintendente de administración tributaria en Guatemala y sé cómo funcionan los regímenes fiscales. Entonces, el punto está de que si, por ejemplo, a un empresario hondureño la ley dice, el convenio dice que el Estado le va a dar la posibilidad de seguir utilizando mientras esté vigente las condiciones que fueron dadas cuando él adquirió ese régimen, él no pierde la vigencia. Lo que se pierde es la posibilidad de inscribir nuevos a ese régimen. Entonces, todos los beneficiarios actuales del régimen no van a perder esa condición conforme está redactada la ley. Por supuesto que pueden haber cambios en el camino, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero, de acuerdo a cómo está redactada, no se pierde.
Lo que sí es cierto es que no habrían nuevas condiciones para que otras personas se inscribieran en esos regímenes que se estarían derogando. Y por eso precisamente la propuesta lo que dice es que se van a crear 2 regímenes nuevos en sustitución de los que ya se estarían eliminando. Entonces, aquí hay que dejarlo muy claro. No hay posibilidad de generación de desempleo bajo el entendido de que se están respetando los derechos adquiridos de los empresarios. Lo que estaría pasando es que únicamente los empresarios nuevos, los que estarían interesados en invertir en Honduras, bajo los supuestos que estamos platicando, solo tendrían 2 diferentes regímenes nuevos para poderse inscribir, pero los que ya están seguirían con las condiciones similares. Un segundo elemento muy importante, hay que hacer una diferenciación muy clara entre lo que es un incentivo tributario a la inversión y lo que es un subsidio. Por ejemplo, si yo lo que quiero es permitir de que entre la producción o las condiciones que hay para cierta industria o para el funcionamiento de los grupos de consumo popular, entonces simplemente lo que se establece es un subsidio. Y yo no vi en la iniciativa que haya ningún intento de eliminar el subsidio. Lo que sí hay es un tratamiento en donde se estaría regulando el uso de las órdenes de compra exentas, porque lamentablemente ha habido algún tipo de descontrol en el manejo de esas órdenes de compra. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es ubicar las cosas como son. No hay ninguna desaparición de tratamientos vigentes. Lo que sí hay es una eliminación de los regímenes para los nuevos. Por supuesto, si se eliminan algunos tratamientos especiales, por ejemplo, las órdenes de compra exentas, y no se les da una compensación a los empresarios, obviamente ellos no van a poder comprar carburantes al mismo precio y tendrían que trasladar eso al consumidor. Pero la misma ley dice que se les plantea un régimen de devolución. Eso quiere decir que si el régimen de devolución funciona de forma eficiente, entonces no tendría por qué haber ningún aumento de precios. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es ubicar bien las situaciones. Y por eso yo les decía que hay que entender que no todo es ni blanco ni negro. No hay desaparición de los regímenes actuales. Lo que hay es una desaparición de ahora en adelante en los regímenes, pero las personas seguirían teniendo el mismo trato. Y una última cosa que quisiera apuntar para aprovechar esta situación. Recuérdense, el propósito de los incentivos es crear algo bueno, es crear innovación. Veamos otro ejemplo, si queremos ser un poco más contundentes. Si nosotros miramos un poco de historia, vamos a ver que en la década de los 50 del siglo pasado, Corea del Sur tenía el mismo nivel de desarrollo, incluso un poco menor que Guatemala, El Salvador, Honduras. Miremos en dónde está Corea del Sur hoy. Sí, hubo incentivos tributarios, hubo mucho flujo de la inversión, pero básicamente fue inversión canalizada a innovación, ¿sí? Y lo que nos damos cuenta es que prácticamente en nuestros países complejidad nueva, innovación no ha existido, sino simplemente hemos estado generando incentivos para seguir haciendo lo mismo. Un ejemplo claro es el caso de la innovación que se hace en Costa Rica. Se le dan incentivos tributarios a la inversión para la generación de energía no renovable. O sea, no podemos seguir dando incentivos tributarios para la generación o el consumo de energía por carburantes, porque eso termina dañando el medio ambiente. Entonces, lo que hay que hacer, sí, dadas las condiciones actuales, es, como lo está haciendo el gobierno, mantener los subsidios y los tratamientos hasta que se agoten, pero sí no seguir con lo mismo, porque de alguna forma lo que estaríamos haciendo es reproduciendo las condiciones, y como lo decía Suyapa hace un momento, es condenar al hondureño a seguir las mismas condiciones, pero Dios sabe por cuánto tiempo. Entonces, ¿no es cierto? La respuesta es simple, no se generaría empleo si se cumple exactamente como está la redacción actual de la ley. ¿Y la inflación aumentaría o no para ti, Abelardo? A eso me refería. Por ejemplo, el argumento que... Yo leí un documento que está circulando en la web del COEP, y básicamente ellos tienen un argumento muy cierto.
en el sentido de que si las órdenes de compra exentas se derogan en forma inmediata y no se les devuelve esos impuestos, que claro, es obvio, entonces el empresario no va a perder esa plata. Ese es el puntito, y ayer lo decían aquí en Frente a Frente, que queda en la discreción del funcionario ahora esas devoluciones. Por eso precisamente lo importante, y a eso, en la ley lo que dice es que se va a plantear un régimen de devolución, y yo lo que advertí hace un momentito es que debe garantizarse que la devolución sea muy rápida, ¿sí? Porque si no se garantiza que la devolución sea muy rápida, entonces sí hay un rezago, y obviamente en ese rezago hay un costo de oportunidad del grupo empresarial que por lo menos les ocasiona un costo financiero por la demora del dinero. Eso no se puede permitir, ¿sí? Claro, aquí hay que reconocer otro elemento, que lamentablemente en los países centroamericanos funcionamos bajo un sistema de oligopolios en los mercados de suministro de combustibles, y entonces termina habiendo un manejo de precios aunque no hayan condiciones externas. Lo hemos visto el año pasado que en toda Centroamérica los precios de los combustibles seguían subiendo y en el mundo ya estaban bajando los precios. Entonces, sí, el sistema de devolución tiene que ser tan rápido, tan ágil, que el empresario no sienta o que el efecto financiero sea muy bajo, porque obviamente ellos no deben perder como consecuencia de eso. Pero no es cierto de que si se les devuelve el dinero, claro, rápido, debiera haber un aumento de precios, no debiera ocasionarse la situación. Pero en eso sí tienen un punto de validez, dado que ahora la exención se les da ex ante y la devolución sería ex post. Y entonces en ese periodo, ese rezago sí puede ocasionar un costo financiero. Estoy de acuerdo. Abelardo Medina del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Suyapa Martínez del Centro de Estudios de la Mujer y Rodulio Perdomo, consultor externo del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, en este debate sobre la Ley de Justicia Tributaria que continúa inmediatamente después de estos consejos comerciales, cuando hay un ex candidato presidencial que quiere intervenir, y expresamente por la presencia de Abelardo Medina esta mañana en Frente a Frente. Ya volvemos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Gracias por compartir sus mensajes con nosotros a través de nuestro Twitter. Comparte es estar en favor de la libre empresa, en evitar expropiaciones y pérdidas de empleos. Sofía Torres, ¿los incentivos de los empresarios no es pagar impuestos? ¡Wow! ¡Qué grandes empresarios que se preocupan del bienestar del país! Doctor Franklin Anariva comparte, las deficiencias sistemáticas para atraer inversión extranjera ya se conocen desde hace muchos años. Se le ha denominado inseguridad jurídica. De ahí la creación del régimen SEDE, la cual provee esa seguridad jurídica e innovaciones necesarias para atraer esa inversión. Vamos a dar lectura. Número 1, la desigualdad siempre existirá en economía libre y países democráticos. 2, los impuestos no crean bienestar social, pues el 80% se pierde en gastos burocráticos. 3, no confundamos el Estado con un gobierno porque son entidades diferentes. 4, si la SOLI tienen derechos adquiridos, la SEDE también tienen derechos adquiridos. Se acabó ese debate. Más mensajes. Gerardo Disco comparte, claro que tienen incentivo, comprar o producir barato y venderle a la población ganándole más del 100% a los productos. El pueblo no ve ningún beneficio de esas exoneraciones, al punto de que es más barato comprar en eBay o Amazon. Carol Meraz comparte, esos empresarios ni siquiera trabajos dignos brindan, los salarios son muy bajos, aparte de explotar a los empleados y aún así no pagan impuestos.
Carlos Moreno, la iniciativa pretende asegurar que todas las personas y empresas contribuyan de manera equitativa al financiamiento del Estado y así poder invertir en servicios públicos de calidad y en el desarrollo del país. Continúe enviando sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Está en comunicación con Frente a Frente el designado presidencial Salvador Nasralla. Ingeniero Nasralla, buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días a las personas que están como panelistas y al señor Medina que se encuentra en Guatemala. Solo quisiera explicar en otras palabras lo que dijo el señor Medina. Honduras tiene prácticamente como único incentivo estas leyes, como la ley SOLI, ley de incentivos al turismo, los regímenes especiales, la ley especial de reactivación económica, la ley para promoción de inversiones, son prácticamente las únicas que nos van quedando para poder competir. ¿Por qué? Esta es la parte importante, porque el entorno que tiene hoy Honduras nos presenta inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica tiene un costo cuando un empresario, tanto nacional o de afuera, quiere meter dinero. El otro asunto es la seguridad ciudadana. Hay muchos países donde no es necesario pagar seguridad privada. En Honduras las empresas tienen que pagar seguridad privada. El otro asunto es el costo de la energía. Honduras tiene el costo de energía más alto de toda Centroamérica y República Dominicana. En Dominicana 0.15 contra prácticamente 0.196 en Honduras. El costo de la energía en Honduras es más alto que en El Salvador, que en Nicaragua, que en Panamá, que en Guatemala, que en Costa Rica. La tarifa del transporte de carga en Honduras es la más alta con respecto a Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Entonces, un empresario, cuando va a decidir poner dinero en Honduras, compara la seguridad jurídica que hay en los demás países, la seguridad ciudadana que hay en Honduras, el costo de la energía, el costo de la mano de obra, el costo del transporte de carga, el costo financiero del cual hablaban recién, de la devolución de impuestos, y los índices con los que somos medidos internacionalmente. En los índices internacionales, Honduras es el peor evaluado en Centroamérica. Ese es otro punto negativo. Entonces, ¿qué es lo que hace atractivo a los capitales invertir en Honduras? Estos incentivos, estas leyes de incentivos que hemos tenido. Entonces, obviamente que ha habido abusos. Ha habido abusos porque no han existido funcionarios probos capaces de aplicar la ley cuando algún empresario ha abusado. Entonces lo que se ocupa en Honduras es tener funcionarios probos, que son los que yo pretendía poner en este gobierno del cual soy parte. Infortunadamente, el gobierno actual quiere continuar con personas que no entienden del tema. Entonces, respecto al que la gente prefiere consumir el maíz y el arroz que vienen de afuera, bueno, es que a través del CASTA, esa fue una ley que metieron hace 16 años, y llegó un momento que es ahora que esos productos para entrar a Honduras no pagan impuestos y por lo tanto son más baratos, aunque el arroz y el maíz que se produzcan en Honduras sean de mejor calidad. Entonces, ¿cuáles son los países de Centroamérica que cumplen mejor con los índices internacionales que miden los empresarios? Panamá y Costa Rica. Incluso Abelardo, a quien no conozco, menciona el caso de los incentivos por innovación. Eso lo está haciendo Costa Rica. Mientras Honduras está más metido en la confección, Costa Rica produce un montón de cosas que son relacionadas con el mundo digital. Y eso le ha dado, o mejor dicho, ellos han promovido incentivos para ese tipo de inversiones. Ahora, Honduras no puede cambiar en 180 grados, porque está bien que se hagan algunos cambios en las leyes de incentivos,
en las cosas que gruesamente se mire que se está abusando o que ya terminó el periodo en el cual tenían que ser protegidos. Pero las cosas no se hacen de un solo, como se hizo, por ejemplo, lo de Taiwán. O sea, Honduras, no sé si ustedes lo saben, Honduras primero rompió con Taiwán y después dijo voy a hacer relaciones con China, y no tenemos ningún ofrecimiento en concreto de lo que China nos va a dar. Simplemente nos cambiamos de casa y estamos en el aire, no sabemos dónde vamos a vivir. Ni siquiera el gobierno logró decirle a China, bueno, voy a romper con Taiwán y vos me compras todo lo que me estaba comprando Taiwán. Entonces, Honduras está cometiendo error por personas que están en este momento tomando decisiones que no tienen experiencia y que buscan la confrontación. Los regímenes especiales que tienen El Salvador, Guatemala y Costa Rica, no podemos quitarlos de Honduras, porque si los quitamos, con mayor razón, esos países que tienen las otras ventajas que mencioné primero, los inversionistas se van a ir para esos países. Lo de Choluteca, con la salida de los camaroneras, a las camaroneras les están ofreciendo los chinos continentales comprárselas al 50% de su valor. ¿Por qué? Porque ya no van a existir las exoneraciones. O sea, quienes tomen estas decisiones tienen que conocer un poco de la economía y tienen que conocer bastante, tienen que tener personas muy expertas y no cometer el error que se cometió eliminando, por ejemplo, el empleo por hora. El empleo por hora, lo que había que hacer era ponerlo en orden, porque el empresario estaba dispuesto a darle los beneficios sociales a las personas que trabajan 4 horas, pero quitarlo a rajatabla fue un gran error que hizo que la gente se fuera en mayor cantidad en 2022 hacia los Estados Unidos. Pero aquí no, nada más decimos la información. Honduras recibe más remesas en este año. Claro, recibe más remesas porque hay más gente que se fue y porque en Honduras hay más gente pobre que necesita las remesas. Entonces, tenemos que decirles a ustedes que nos están escuchando en palabras simples, el proyecto de ley que se llama injusticia tributaria es una trampa para destruir el engranaje productivo del país. Yo, personalmente, cuando era estudiante universitario y estaba estudiando todas estas cosas en los años 70 en la Universidad Católica en Chile, lo viví en persona con el segundo gobierno socialista de América que se instauró con Salvador Allende. Por lo tanto, les digo a todos los que me escuchan, la libre empresa es el motor de las economías del mundo. El mejor ejemplo nos lo da China, con quien ahora vamos a tener relaciones. China en los últimos 30 años migró de su sistema comunista a un sistema capitalista que le permitió sacar de la pobreza a 40 millones de los 1.700 millones de chinos. Entonces, la libre empresa es lo que te permite salir del hoyo económicamente hablando. Por lo tanto, invito a Xiomara Castro a que aparte de su lado a Mel Zelaya, que es la persona que le está distorsionando su gobierno y obligando a los funcionarios que atienden a pie juntillas lo que si los sigue a su lado y siguen tomando decisiones, el país va a ir a una confrontación y el formato comunista de enfrentar a las clases sociales nos va a llevar a que mucha gente, no solamente empresarios, se vayan del país. Y además, ya para finalizar, cuando hay una empresa, una maquila o lo que sea, o cuando hay un partido de fútbol, ahí llegan las que venden baleadas y los que venden frescos. O sea, se genera, si hay una empresa que trabaja todos los días, se genera un montón de emprendimientos que viven de eso, como ocurre con los emprendimientos alrededor del centro cívico, el mercadito que se arma a mediodía en el centro cívico gubernamental, con las personas que venden comida, o con las personas que dejan de vender comida en los lugares donde ya no hay gente que asiste, que es lo que va a pasar cuando no hayan empresas. Bien. No sé si tienes alguna consulta. No, muchas gracias, ingeniero Narrala, designado presidencial para conocimiento de Abelardo Medina. Narrala es designado presidencial y ex candidato presidencial
Me hubiese gustado preguntarle sobre la renuncia de Pedro Barquero, ingeniero, pero desafortunadamente ya no tengo tiempo y tengo otras preguntas para mis panelistas. Si en 30 segundos usted me resume cómo califica esta renuncia de Pedro Barquero como ministro de Desarrollo Económico. La apruebo totalmente porque él actúa en base a criterios económicos como yo y no podemos aceptar que personas que actúan con un criterio fundamentalmente ideológico que estén tomando medidas en contra del pueblo hondureño. Gracias por la entrevista. El designado presidencial Salvador Nasralla, que califica a la ley de justicia tributaria como ley de injusticia tributaria y que es una trampa. ¿Qué piensa Rodulio? Si le merece algún comentario, lo dicho por el designado presidencial Abelardo Medina. Suyapa Martínez, después de la pausa comercial. A mí la premisa, la premisa de Rodulio me interesó periodísticamente hace algunos minutos, pero ya en privado. Me estoy refiriendo a qué idea. Me dice Rodulio, yo justificaría los argumentos de estas empresas que hoy cuestionan la derogación de esos 16 regímenes fiscales solo en estas condiciones. ¿En qué condiciones, Rodulio? Bueno, la idea es que si tenemos monitoreo, evaluación y seguimiento que me pruebe que las empresas beneficiarias de los incentivos fiscales generan divisas, generan empleo, generan conectividad con el resto de la economía, yo creo que hay que premiarlas, hay que llevarlas a un podio. Pero si no es así, entonces habrá que empezar a innovar el sistema de incentivos. ¿Y es así o no es así? No es así, porque el Estado, desgraciadamente, no tiene capacidad de seguir los productos finales en materia de divisas, en materia de empleo, y tampoco si las cosas que se están trayendo importadas son exclusivamente para el rubro. O sea, hay empresas que se benefician de incentivos fiscales que piden traer 80,000 llantas, o hay empresas que se benefician de Solitur que traen el doble de los requerimientos de combustible sin pagar impuestos. Entonces yo creo que los abusos hay que corregirlos, hay que controlarlos. ¿Y por qué no los controlan, Rodulio? ¿Por qué no los controlan? Por la incapacidad, yo lo voy a poner entre comillas, de tener en el sistema de franquicias una superintendencia de los incentivos fiscales para ver si están cumpliendo con los requisitos. Ahora, no debimos comenzar por ahí, Suyapa Martínez, solo estoy preguntando en función de los argumentos que escucho del otro lado. Empezar a corregir esas disfunciones de los regímenes fiscales especiales y no derogarlos totalmente, estos 16. Sí, yo pienso que sí debe de como decía Rodulio, o sea, monitorearse, pero tener el personal suficiente para poderlo hacer, o mecanismos efectivos pues para ese monitoreo, porque tal y como se mira ese montón de dinero exonerado y que no se mira resultado en reducir la pobreza en este país. Entonces eso es lo que nos preocupa, porque nosotros no lo miramos, nosotras de las organizaciones de mujeres desde el punto de vista económico, sino que lo estamos viendo desde el punto de vista social y el impacto que esto está teniendo en la sociedad hondureña, en las mujeres hondureñas. Pero yo pienso que sí se debería de establecer un mecanismo de seguimiento pues y monitoreo para estas exoneraciones y ver si efectivamente se está cumpliendo con lo que solicitaron, porque que estén solicitando carros de lujo para sus casas o para sus cuestiones personales y no para el efecto que se solicitó, la exoneración
que es para la empresa, ¿verdad? Para el desarrollo de la empresa definitivamente es un abuso, es una corrupción. Porque lo que plantea Rodulio en este momento es prácticamente un abuso. Una empresa, por ejemplo, dedicada a la manufactura y que esté protegida por un régimen especial de estos, que presente una solicitud para importar 40,000 llantas de los vehículos, que tiene que ver el objetivo primario de esa empresa en la fabricación de prendas de vestir, en todo lo que es manufactura con la importación de llantas. Se está aprovechando del régimen que la protege para importar llantas. Eso es un claro abuso. O alguien que importe más combustible del que necesite. ¿Qué hace con ese otro combustible? Lo revende. Lo vende en el mercado que graba. Esos son abusos, pero entonces, Rodulio, ¿no es preferible, antes de entrar a la derogación de estos 16 regímenes, volver más serias a las instituciones para sancionar ese tipo de empresas? Sin duda alguna. Pero obviamente siempre el acompañamiento de las medidas coherentes con este nuevo marco legal, se debe demostrar de inmediato la capacidad de monitoreo, de ver si están cumpliendo efectivamente con los compromisos, porque los regímenes tienen compromisos. Abelardo Medina, del ICEFI, en Guatemala, es una repregunta y muy parecida a la que ya le había formulado. En las condiciones que está Honduras, porque ustedes como estudiosos de la economía y de las finanzas, prácticamente que conocen la región, y usted es un hombre con 40 y tantos años de experiencia en esto. En las condiciones de Honduras, ¿cree que lo que el país requiere en este momento es derogar esos regímenes, dejar estos dos nuevos, o hacer una diferencia entre regímenes, o aplicar la ley quienes están abusando de esos regímenes, como lo hace Brasil? ¿Qué regímenes están dando no resultados para hacerle los ajustes antes de entrar a una decisión ya suprema y extrema, que es la derogación y echarlos a todos los regímenes y a todas las empresas en el mismo costal, cuando no todas han abusado de estos beneficios? Bueno, cuando se va a aprobar uno de estos regímenes, a priori, lo que hay que hacer es presentar un estudio que muestre cuáles van a ser los beneficios que va a causar a la sociedad, al Estado en general, la aprobación de uno de estos regímenes, y también cuáles van a ser los costos. Porque en costos hemos estado platicando de que los empresarios no pagan, o algunos empresarios no pagan impuestos, pero no se nos debe olvidar que el gobierno sí requiere de más impuestos. Eso quiere decir que el hecho de que haya unos que no paguen impuestos implica que hayan otros que van a tener que pagar más. Eso quiere decir que los costos que se le están causando a la sociedad porque haya un grupo que paga más que otros, el costo de injusticia hace un daño muy grande a la moral tributaria. Regreso al punto original. Eso quiere decir que todos estos regímenes debieron ser evaluados antes de otorgarlos. Si no se hizo, lo que pasa en toda la región centroamericana prácticamente, se debiera hacer por lo menos una evaluación anual cada vez que se va a aprobar el presupuesto sobre el mantenimiento de estos regímenes. Totalmente de acuerdo que lo mejor, antes de pensar en la derogatoria, debiera ser una evaluación uno a uno de estos regímenes y determinar si son productivos o no. Ahora, si no son productivos para la sociedad, el único camino es la eliminación. Entonces, obviamente el camino sí debiera ser la evaluación uno a uno de estos regímenes para anotarlos. Pero no hay que hacer una evaluación pensando en lo que está sucediendo en un año, sino durante la vigencia de todos estos incentivos. Trato de explicarme. Si hay una empresa que lo que ha hecho es que durante su vigencia ha generado 100 empleos, pero durante toda su vigencia ha dejado de estos incentivos, ha dejado de pagar 200,000 o 300,000 dólares o 300 millones de dólares, eso quiere decir que a la sociedad esos 100 empleos le costaron esos 300 millones de dólares. Así es. Entonces lo que quiere decir es que el costo hay que evaluarlo contra los beneficios, ¿verdad? Entonces, la situación es bien sencilla, compleja sí es, por supuesto, pero es sencilla de entender. Yo lo que tengo que hacer es evaluar
qué beneficios ha causado cada una de estas empresas y cuál ha sido el costo desde el momento que les dieron los tratamientos especiales y verificar si ha valido la pena para la sociedad. Si la sociedad no ha obtenido mayores beneficios, es simple, hay que eliminar esos beneficios, porque no le están causando bienestar a la sociedad. Muchas gracias. Por nada. Gracias, Abelardo. No, ya me despido de usted después de esta pausa. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Damos lectura a más de sus mensajes. Henry Smith comparte: la ganancia de la empresa, la remuneración del trabajador no colaborador y la recaudación fiscal estatal, tanto de la empresa como del trabajador, son para devolver esos impuestos en servicios, salud, educación. Pero no es así, ni unos pagan ni otros invierten, ambos roban. Matías Rodríguez, desmadre económico, México y El Salvador nos están dejando atrás por su aceptación con las empresas internacionales, como cuáles, Tesla, Chery y el Bitcoin. Sonia López comparte: los incentivos son las cosas buenas que vendrán con la nueva ley de justicia tributaria, nueva inversión y alto a los abusos de los empresarios. Ingrid Hansen comparte: debemos entender que no se derogan todos los beneficios, siempre habrán incentivos, lo que se va a derogar son los abusos de esos incentivos para hacerse ricos. Gracias por compartir su opinión a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima.